eran Instagrams de todo el mundo con la masa madre reventada. Sí, me acuerdo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Casero Podcast, bienvenidos a este episodio número 13. Hoy se habla de pan, estoy acá con Nildo, estamos allá con Tuku, online, la tenemos por ahí. Nildo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, encantado de estar acá otra vez, gracias por invitarme, aunque seamos nosotros los conductores. Sí, yo te invité porque la verdad que me pareció que eras una opinión autorizada para esto. Y la tenemos a la Tuku ahí con nosotros. Tuku, ¿cómo estás, Buenas, Tuku? buenas. ¿Cómo andan? Ahora vamos a presentarla a la Tuku bien con todo. Como corresponde. Que ella se va a presentar más que nosotros porque ella es la que sabe lo que hace. No. Que ¿Me presento ahora? ¿Les digo quién soy? Decinos quiénes sos y a qué te dedicas. Una simple cocinera. Sí. Sin repetir y sin soplar. Es de la camada nueva de cocineros que no nos gusta decirnos que nos digan chef y todo eso, que somos cocineros. Ya está, no rompa los huevos. Eso. No, somos unos simples cocineros que lo que hacemos es investigar, estudiar y tratar de mejorar un poquito el mundo a través de la comida. Eso. Qué buena descripción. Sí, la tiene En poquitas clarísima. palabras. Tuku la tiene clarísima. Venimos con la bandera de la innovación y de la investigación, que a veces es muy complicado con los cocineros un poco mayores, que nos tratan como que no, o por lo menos yo siento eso, ¿no? Que venimos como a romper todo lo que se había aprendido y en realidad lo que estamos haciendo es como investigar un poco, llegar un poquito más allá. Claro, ir un poquito. De lo que Hasta donde ellos llegaron, ir un poco más, investigar un poco más. Darle esa vuelta de rosca, ese lado B. Qué importante la innovación porque también te da un poco de identidad, ¿no? Hacer la reinterpretación de repente de alguna receta o algo te da como Y eso tu habla de identidad. Habla mucho de vos. Si vos reinterpretás una receta y le das tu impronta, estás diciendo que vos tenés la categoría o las herramientas necesarias para darle tu forma a un plato, por O ejemplo. directamente hacer algún plato nuevo, por ejemplo. También. Como recién nos decía la Tuku que estaba haciendo una receta de pan de ahí, de abajo de la galera. La tuvo que sacar. Sí, la tuve que sacar. es lo que, pero justamente con ese caso de la receta, me pasó que es un pan que está muy desarrollado a base de químicos. Ah, Entonces, claro. era como un pan, no quiero que suene mal ni arrogante, pero a mi criterio era como un pan de plástico, porque mucho aditivo, muchísimo Claro. aditivo, Ujú. un pan que dura una semana fuera de la heladera, sin nada, un pan que no tiene... Un pan de masa madre con alta hidratación te aguanta una semana, pero tiene otras características. Un pan esponjoso, que lo aplastás y vuelve, típico de cadena mundialmente conocida, Claro. lleva mucho aditivo. Entonces, el reto de estas 2 semanas, que para mí ha sido un reto, fue tratar de negociar entre los principios de cómo cocino y utilizar aditivos. Logré una receta que no llega al 100% de lo que ellos querían, pero tampoco le puse todos los aditivos. Oh, Entonces pude desarrollar un punto medio ahí de receta entre claro. mucho químico y algo más natural. Es que es así. Tiene muchísimo. Claro. Antes de seguir, le tengo que mandar Una raid. a Picanteria acá que me está mandando. A la gente que estaba ella en vivo me la trajo para acá. Me mandó 11 personas, me está diciendo ahí. Y se sumaron. Están en de el golpe, chat. De golpe vinieron. Bienvenidos a todos. Y nos mandó y le pegué una piña al coso. Yo estaba tratando La emoción. sí. Lo que pasa es que, claro, Tere es otra cocinera también española que está todos los días haciendo cosas acá en Twitch y mandando cosas. Entonces, cada tanto si te ve, ella se está por ir, te ve que estás ahí haciendo alguna Yo bolita, estuve viendo el otro día el stream de Tere, te una manda toda la genia. gente. Así que, Tere, gracias por mandar a la gente para acá. Y bueno, recién empezamos. Bienvenidos a todos. Estamos hablando de pan con Claro, hoy hablamos de pan. Entonces, vamos al grano. Justamente el grano, trigo. Hola. Ah, muy Te bien. enganché. Hilando temas, hace una cosa espectacular. Está ganado. Lo enganché en el aire, boludo. Vos sabés que no, mirá las notas que tengo yo, te podés imaginar que digo nada, no hay nada acá. No, tiene hasta la del almacén ahí. Sí, acá, Cinco pero dólares anotado tiene. esta libreta es para anotar cualquier cantidad de cosas igual intrascendentes. Todo. Pero bueno, empecemos por el pan. ¿Cómo es? Pan. A ver, Tuku.
¿Vos qué percepción Pan. tenés del pan? ¿Cómo no, a ver, si cómo nace, no, hay es muy buena. histórica. Esa pregunta es buenísima. Esa pregunta es buenísima porque la gente pregunta de examen de gastronomía Es o verdad, pregunta de podría ser. examen de curso de panadería. No, te preguntan. Si tenés harina y agua, ¿podés hacer pan? El 80% de las personas dice que no. ¿Es verdad? Entonces, estamos en un problemón. Porque si vos tenés trigo, lo molés en un mortero, te va a llevar mucho más. Ahí tenés una especie de harina, con sus procesos de secado y demás. Y agua, ya ahí podés poner a fermentar y haces un principio de masa madre, ya tenés levaduras, las levaduras salvajes. Y ahí con harina y agua podés hacer pan. Listo. No necesitas más. Harina y agua y ya tenés pan. Y agua. No necesitas más, claramente hay todo atrás. Hay un el proceso. tema de tiempo para el desarrollo de la masa madre, Claro. el tema de temperaturas, el tema de proporción agua, harina. Pero básicamente. Pero ahí está, el en pan resumen- es uno de los alimentos más antiguos. El pan más básico, harina y agua y ya Hay está. agua. Vos con harina y agua, es lo que dice Tucu, podés hacer perfectamente tu pan. Llevas su proceso, cultivar las bacterias de la masa madre, lo que quieras para hacer tu pan, justamente de masa madre en ese caso. O bueno, después se descubrieron las levaduras más adelante. Pero básicamente agua y harina. Todas las culturas, por ejemplo, esto yo lo aprendí con Iván Yarza, tuve la suerte de poder participar en un curso que dio uno de los de cursos. 5 días en Buenos Aires, en crudo. Fueron 5 días intensivos, o 4 días intensivos, estábamos desde la mañana hasta la noche, donde cada cultura desarrolló un pan chato. Es verdad. Entonces ahí tenés la base de los panes sin levadura. Vos para hacer una torta frita en realidad no necesitas. No, no precisas levadura. ni rollo. Hay La como. gente le hay- pone rollo hay- y demás está como. para Claro, está como la disyuntiva esa de pan con levadura, pan sin levadura. El pan sin levadura es pan. El pan con levadura química. Hay como 3 variantes dentro de lo que es el pan. Que es lo que una de las cosas que nos decía Tucu antes de empezar. Que claro, el pan de hamburguesa esa que le tocó hacer, que estaba trabajado, que estaba lleno de aditivos. A uno que le gusta cocinar, eso termina siendo cualquier cosa menos pan. Que Sí, funciona como pan, que cumple la función, sí. A ver, pero no, las grandes panificadoras suelen poner mucho aditivo. sin duda. ¿No? Lo que pasa es O que sea, el vos aditivo compras el te pan da- en el supermercado y tiene una gran cantidad de aditivos, vos te das cuenta. Se ve. ¿Qué decías tú? El aditivo lo que te permite es estandarizar, sabes que vas a usar la receta y... Porque ¿qué pasa también? La harina depende de la época del año, la cosecha, la cantidad de proteína que tiene. La proteína del trigo es lo que le va a dar el alimento a la levadura. Entonces, dependiendo de la cosecha del trigo, de la época del año, te va a fermentar más o te va a fermentar menos. Te va a absorber más o te va a absorber menos agua. Entonces ahí vas a tener una variable de texturas y de hidratación que afecta a tu producto final. Las grandes panificadoras lo que hacen es usar harinas súper refinadas, Sí. o sea, lo más blanco de la harina, ¿sí? No tiene casi proteína, por lo tanto no tiene casi alimento. Por lo tanto, para fermentar necesita aditivos para poder llegar al producto final, ese pan blanco, ese pan que siempre está como esponjoso. Claro, que tiene nosotros- buena cantidad de miga, que es tierno, que Claro. todo eso. De forma natural sería una fermentación lenta. Para hacer una fermentación lenta, que es lo que llamamos fermentación láctica, estamos hablando que en reposo esos panes deberían de llevar 18 horas en refrigeración. Ujú. Altamente costoso para un proceso de producción masiva, ¿no? Entonces el aditivo empieza a sustituir todo eso y cuando vos querés acordar de alimento no tiene nada. Estás consumiendo puro químico. Sí, termina siendo Pero eso. la gente le vende. Y entonces ahí tenés como dos grandes ramas que vendo o vendo un producto de calidad. Claro, calidad a cantidad es como la disyuntiva que hay siempre también. Entonces es como, bueno, las grandes planificadoras venden eso y hay un público de consumo para eso. Si no, no harían Obvio. tanta plata. Sin duda que hay, sin duda que hay. Sí, por algo las hay, si no, ni siquiera existirían, ¿no? Sí. Entonces, hablando de harinas, justamente, vamos a dividir cómo son los tipos, digamos los tipos clásicos de harina, un 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, como para que la gente más o menos entienda de qué se tratan y cuál usar para qué, por ejemplo. Bien. Porque La sabe- harina de
Un 0 y 2 ceros es la que usás para hacer pan. Exacto. Porque es más gruesa, es más, la vas a ver más oscura. La harina de 3 ceros podés llegar a usarla mezclada con harina 1 0 para lograr un pan un poquito más esponjoso. ¿Sí? O usás en una proporción 50 y 50. O 60 de 1 0 y 40 de 3 ceros. Y la 4 ceros es la que vamos a usar para todo lo que es pastelería fina, porque necesitamos que sean productos livianos, que sean crocantes, por ejemplo, y que no queden pesados. ¿Viste? Claro. Sencillo. Yo no, viste que normalmente el que busca harina busca la mejor y de repente está bueno saber eso, que no es necesario harina muy refinada, sino que con harina de 2 ceros ya podés hacer el pan sin ningún tipo de problema. Para panificados te vas acercando hacia la harina de 1 0. Ujú. Para pastelería te vas acercando hacia harinas de 4 ceros. Ahí está. Básicamente eso. Vos querés una masa bien tersa, bien fina para una base de tarta o lo que sea, te vas a un 4 ceros. Porque no tenés el gluten, de lo que hablaba un poco, no tenés tanto gluten, porque es una harina que está mucho más trabajada. Ujú. Al no tener esa proteína, lográs como esa masa que se puede quebrar mucho más, que no es tan fuerte, que no tiene eso de chicloso que tiene el pan. Claro. No lo lográs ahí. Entonces por eso te vas para pastelería con un 4 ceros. Si te vas para un 0, digamos, para ese lado, Ya es más para hacer pan, más son productos harinas más toscas. incluso más simple, ¿no? más toscas, más potentes, que vos las ves y decís, vos, esta harina está como rara. No, pero es así. Es así porque... No, incluso el color, no sé, hay gente que te dice, no, comprame la harina de 4 ceros porque es más blanca. Claro. También está lo que convencionalmente se conoce, los que más o menos trabajan en panaderías o saben algo de harinas o lo que sea, es el porcentaje de gluten que tienen las harinas comerciales en este caso, ¿no? Pero nosotros en Uruguay no tenemos buen porcentaje de gluten. No tenemos. De hecho, debe tener gluten aparte. ¿Qué significa buen porcentaje de gluten? ¿Mucho o poco o cómo es eso? Tenemos muy poco. Muy poco. Sí, tenemos muy poco acá en Uruguay. Las harinas que te venden comercialmente tienen hasta un 5% de proteína de gluten por kilo de harina, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, para hacer pan, Te sirve, o sea, te va a salir el pan. O sea, los panes los hacemos con eso, normalmente. Porque es la harina que tenemos. Pero sin embargo, vos para poder tener un pan bien, que sea bueno de verdad, tendrías que considerar tener una harina hacer cerca de un 12% de gluten por kilo de harina. 12% de proteína de gluten por kilo de harina. Que debería estar en la etiqueta. Para que vos consideres una harina buena, debería ser eso. Ni lo usan eso. ¿Cómo tú? Ni ponen que la etiqueta ni te ponen, o sea, a veces te ponen porcentaje de proteína, Claro. pero tampoco es real. Y estamos hablando que, por ejemplo, en España la harina que usan para hacer pan de masa madre tiene un 15%, 18%. Estamos hablando que tiene el doble de lo que nos venden a nosotros acá. y dado el bajo porcentaje de gluten, ¿cómo hace una persona que se dedica a hacer pan acá en Uruguay para compensar la baja cantidad de gluten que tiene la harina? Justamente Con aditivos. Los aditivos que dice tú, o el agregado de la proteína misma de gluten, que también se puede conseguir. Pero generalmente para tener un pan con buenas características, muchas veces recurren a esos aditivos para que se forme, justamente porque no tenemos harinas buenas. Claro. A no ser que seas amigo de un molino, que puedas traer la harina desde ahí. Directamente desde el molino. Sin refinar, sin nada, que ellos la procesen y vos la tengas, o la proceses vos mismo, le compras el trigo, ¿me entendés? Al productor y lo modelés vos porque tenés tu molinillo, ahí sí podés tener. Entiendo. Depende mucho también el origen del trigo, ¿no? Y el desarrollo del trigo en la tierra. Ah, también. Ahí nos vamos a meter en otro tema. Claro, pero ahí, viste, es como ir muy al hueso. Pero lo voy a traer. Sí, tiralo porque es real. El tema del glifosato para el desarrollo del trigo. Apareció. Sí, dale. Les voy a contar. Yo me meto en el mundo de la cocina con 19 años. Bueno, tengo 28. Ahí no estaba estudiando cocina. Tuve que aprender a cocinar a los 19 años porque tenía muchos problemas digestivos, muchísimos. Entonces empecé con todo lo natural, orgánico, hasta que después de muchos años, exámenes de por medio, de los 25 me detectan que era intolerante al gluten. En esa época trabajaba en un frigorífico acá en Uruguay con un ingeniero agrónomo y me cuenta que el glifosato intoxicaba el cuerpo. Me hace buscar hay unos documentos en Google, tiene como un buscador para doctores,
que se llama Google School, Google algo así. Ah, mirá, no sabía Y eso. tiene todo lo que son los papers, o sea, todas las investigaciones de médicos de todo el mundo, vos buscás ahí y te sale. Y ahí encontramos que el glifosato altera el intestino, las vellosidades del intestino, y por eso está como esa tendencia de que cada vez hay más celíacos. En realidad, lo que hace mal no es el trigo, sino que la gente se está intoxicando con O sea, es un poco consecuencia entonces del consumo de glifosato sin saberlo. Haya crecido esa población de personas celíacas. Vale la pena aclarar, el glifosato es un herbicida. Claro. ¿No? Lo aclaramos para el que no sepa a lo mejor. Bueno, es eso, es un herbicida que justamente se utiliza para en las plantaciones para el control de plagas y demás. Seguro. El tema es que eso también afecta a todos los alimentos, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que mayormente consumimos es pan, es harina. Entonces nos terminamos intoxicando con eso. Y hay otros agroquímicos que se utilizan para que crezca el trigo y demás, que lo que terminan haciendo es que no es un producto que vos que consumas que es sano. Y tampoco es natural porque pierde tantas propiedades y tantas características. Es como la fruta orgánica versus la fruta de cultivo masivo. Sí, de cultivo masivo. Entonces, también ahí está la diferencia. Ahí en Minas hay un molino de harina que no tiene siempre los chicos de mieles son los que me avisan cuando tienen Green, sí, algo así, Green Heart creo que es. Exacto. Algo así, no tienen siempre, entonces es como no, es complicadísimo harina, pedirles harina. Y vayan a comprar, que es espectacular. Yo cuando estaba dando los talleres acá de masa madre y de panificados y cosas de esas acá, trataba de contactarme con ellos para ver si podía conseguirles harina y me decía, les escribía y después allá a las 1500 me contestaban y lo llamaba y nunca me atendía, ¿viste? Y hay una gestión ahí que no está funcionando, ¿entendés? Pero tienen una harina tremenda y la tenemos acá. Sí, vos la tenés cerquita. Claro, que la podés tener ahí nomás y sin embargo la venden tan rápido. Claro, que se les termina enseguida, no dan abasto para la cantidad de demanda que tienen. Es un molino que tiene una harina muy buena. Y por ejemplo, Campo Claro tiene sus harinas orgánicas, son muy buenas para hacer panes también. Absorben muchísima agua, porque esa es otra cosa, las harinas que no tienen casi proteína de gluten no absorben agua. Las orgánicas, sí, las que tienen más proteína, sí. Entonces por eso podés llegar a hacer panes de lo que se llama alta hidratación. ¿Qué quiere decir panes de alta hidratación? En proporción harina y agua, los panes de alta hidratación tienen que superar el 60% de peso. O sea, si tengo 1 kilo de harina, le tengo que poner arriba de 600 mililitros o 600 kilos, porque en panadería se pesa el agua, 600 gramos, perdón, sí. 600 gramos de agua. Ahí ya empezamos a tener un pan de alta hidratación. En otros países, como decía, en España, me mandaron hace poco que estaban haciendo panes con 120% de hidratación gracias a la harina que tenían allá. ¡Qué hermosura! Entonces es un pan que aguanta muchos días, que hace unos alveolos, que son los agujeritos que se ven en el pan, hace una buena corteza y a su vez mantiene la humedad y la esponjosidad. Lo que nos cuesta a nosotros hacer un pan de masa madre acá con las harinas que tenemos y hacerlo de alta hidratación es tremendo. Imagínate hacer uno de 120% de hidratación acá en Uruguay con lo que tenemos. Maravilloso. Inimaginable. Bueno, ahí es que empezamos a jugar con las mezclas de harina, ¿no? Por suerte, el otro día vi que había espelta acá, casi me lloro de la emoción. ¿Que había espelta? Había espelta en el centro, en una empresa, de un almacén naturista, había espelta, cebada, entonces ahí empezás a mezclar, le vas a dar alimento a la harina con esas otras. Es como que los productores se están animando a hacer harinas diferentes, un poco también porque el celíaco hay más demanda de productos para celíacos. Claro. Entonces están moliendo granos diferentes para tener diferentes harinas. Y ahí es cuando llega la harina de espelta, la harina de almendras, que es tan conocida hoy en día. Más allá de la harina de trigo que tenemos siempre. Harina de algarrobo, harina de amaranto, cosas así que vos decís, jamás en la vida las vimos acá en la vuelta y sin embargo están
Porque también hubo una demanda de cosas y los molinos se están animando a hacer cosas diferentes porque también hay mucha panadería nueva, de la nueva era, que está probando panes con diferentes tipos de harinas o diferentes tipos, están jugándosela más. ¿No? Y no se están Claro, quedando quizás eso tiene que ver un poco con el despertar de la gastronomía de los nuevos cocineros como ustedes, que se animan un poco más a experimentar. Y si ustedes se animan a experimentar, estoy seguro que también la gente se anima a probar. Sin duda. No, porque acá lo que pasa es que siempre hacemos lo mismo porque la gente supuestamente siempre pide lo mismo. Pero si vos experimentás un poquito, estoy seguro que la gente no tiene problemas en probar cosas nuevas. Si vos mostrás tres... Creo que ahora hay una apertura de cabeza, ¿no? Estamos hablando que la moda de la masa madre, el más acá, más al sur, por decirlo de algún modo, Argentina, Uruguay, debe tener en boom debe tener 3 años, y en realidad en Buenos Aires hace como 10 que está. Igual la masa madre, hacer masa madre se intensificó durante la pandemia. Sí. O sea, hubo mucha gente que se volcó a aprender a hacer masa madre. Todo el mundo preguntaba cómo te hace la masa madre y cuando le explicás cómo se hace me dicen no, pues mejor No quiero. te la compro, dice. Yo tuve un video que todo el mundo me tomaba el pelo porque yo me enojé. Eran Instagrams de todo el mundo con la masa madre reventada. Sí, me acuerdo, yo me acuerdo de eso, es verdad. No, Y yo me reía, digo, pero- es verdad, Tucu. O sea, porque claro, la masa madre es agua, harina, mezclado en igual proporciones, básicamente, ¿no? Y eso lleva su proceso de 5 días, por lo menos, para estabilizar las bacterias y que sea una levadura bastante estable. Era una de ver videos de gente haciendo engrudo y que explotara la masa madre y caía medio kilo de harina para afuera y lo veían como gracia y en realidad estaban tirando... Están tirando masa. harina y agua y no estaban respetando el producto y yo me acuerdo que quedé indignada No, viendo que otros cocineros ardía, lo estaban haciendo. Le Yo ardía les la preguntaba y sangre. decía, ¿es necesario hacer eso? Porque estás maleducando a la gente. O sea, se supone que vos como cocinero llevas la bandera de enseñar indirectamente o directamente a la gente sobre comida, sobre los productos. Entonces, Claro, o sea, como- pasa también que fue una camada de influencers también que intentaron hacer todo esto, ¿viste? Y mostraban eso como algo lindo, como algo que le hacía bien a la masa. Y para que lo entienda la gente que nos escucha, que no nos está viendo, es el frasco de masa madre desbordado. Ahí Hay está. cantidad de fotos con Sí. frasco de masa madre que está desbordado. Desbordado. Y después lo Ujú. abrían como diciendo, mirá qué bien mi masa, cómo está. Sí, está muy activa, pero estás desperdiciando un montón. Ujú. O sea, estás O sea, en realidad eso no está bien. no está bien. Estás descuidando lo que estás tratando de alimentar, de hacer crecer. O sea, es un trabajo que lleva tiempo, que la masa madre la puedes tener toda la vida si vos querés. Pero si no la cuidas, ¿de qué te sirve de tener todo eso explotado? Desperdiciaste. ¿Porque queda linda para la foto nada más? No. Y ahí es cuando la Tucu entró y empezó a tirar palo para todos lados. era como medio kilo de harina así para Ah, afuera. Y yo decía, no, ese bardo en Instagram fue hermoso. Qué bien que Es la, verdad. qué bien que la pasé vos. es verdad. No paraba de lloverme comentarios de la gente. Y de mandarme los otros influencers, ¿no? Y darme manija. Mirá. Mirá este, mirá aquel, mirá el otro. Y así. Una hermosura. Así que masa madre, aprendan bien a hacerla, sigan todas las instrucciones, ¿no? O sea, no es difícil, es seguir un proceso nada más. Claro. Cuidarlo de lo que estás haciendo. Masa madre desbordada no está bien. Claro, yo por ejemplo, acá estoy cultivando un SCOBY, de una kombucha. Y es un proceso que te puede llevar hasta 6 meses recién. Ujú. Que- O sea, lleva tiempo, no lo vas a hacer ahora y en 2 horas lo tenés Si listo. vos te vas a tomar el tiempo de hacer todo ese proceso, cuidala un poquito más. Te digo porque como estamos en un casi nuevo confinamiento, esto probablemente también vaya a seguir más o menos en tendencia. Sí, van a seguir preguntando. Igual Es no muy buena la masa madre, es tremendo alimento. O sea, todo lo que sean fermentados tienen probióticos y nos ayudan en la digestión, nos ayudan a subir las defensas. O sea, todos los fermentados son buenísimos. La cuestión es el respeto del producto. Es un producto que estás elaborando vos, es algo que estás haciendo vos. No sé, capaz que yo me lo tomé muy en serio, pero me pareció una falta de respeto a algo que lleva dedicación. No, pero en realidad está bien, o sea, vos que te dedicas a eso, si es algo que no está bien, que lo están enseñando a hacer mal, es lógico que te indignes, de alguna Aparte, manera. está perfecto decirlo. Era poner cantidad de harina y de agua hasta que te parezca que es un engrudo. Había un video que era o sea, tenía muchísimas visualizaciones de alguien muy conocido
Entonces yo decía, pero no es así, porque después la gente me escribía a mí y me decía, che, no me sale la masa madre. Y no te sale. No te va a salir. Aparte tenés que respetar las proporciones, porque eso para cultivarlo tenés que vivir en proporción y en cierta cantidad de días. Ahí es cuando empezás a leer. cuidarlo, o sea. Ahí es cuando empezás a leer las recetas en porcentaje y no tanto en gramos. Ujú. Cuando empezás a laburar en masa madres y eso, empezás a ver todo por porcentajes. O sea, tanta harina equivale a tanto de agua, y en esa equivalencia vos usás un 2% de sal o un 1% de sal o un 3%. Claro, es algo al que de repente, yo qué sé, cualquiera que se quiera poner a cocinar no está acostumbrado. Claro. Porque ¿qué pasa? Sí. Siempre nos han educado con el libro de recetas que te dice todo en gramos, Sí. o en tazas, o en cucharadas. En este caso lo haces todo en base al peso de tu harina. Entonces el 100% del peso de tu harina. O sea, tenés que tener como pesarla de por sí. Sí. Y en base a eso vos tenés que hacer ir haciendo reglas de 3 para saber Ahí está. qué ingredientes usás. Qué importante la regla de 3, si alguien no sabe, por favor, téngalo claro. Sí. No, das un taller o algo y el porcentaje panadero le explota la cabeza a la gente. Es verdad. No, salen con la cabeza así. La gente no entiende el porcentaje panadero, es complicado. Y es súper Y es todo útil. química. Súper útil ¿No y es? mucho más fácil que estar leyendo las recetas. Mm. Una vez que más o menos lo dominás, te das cuenta al toque de esto, aquello, lo que te lo otro, y lo haces enseguida. O sea que en panadería se trabaja mucho con porcentajes. Sí, trabaja más con porcentajes que con recetas. Tal vez sí hay recetas de viejos panaderos, por supuesto. Pero terminás trabajando por porcentajes Claro. al final. Ahora entiendo un video que había ahí de un... Hablando de panes, ¿no? De bizcocherías, otra cosa. A ver, Ahora temas diferentes. entiendo un video que había ahí de un muchacho haciendo una pizza que decía que el porcentaje de esto tiene que equivaler a esto y no sé qué era. claro. Bueno, busquen ahí la pizza más difícil del mundo, que esté viendo, después lo busca. Es complicadísimo de Seguramente entender. no, Porque te lo dice en la televisión y te lo dice a la velocidad de la televisión. Entonces no entendés nada. Claro. No podés explicar este tipo de cosas en televisión, es muy difícil. Muy difícil porque no tenés los tiempos, no tenés. A veces no tenés un guión, inclusive. Además lo explicaba como si fuera lo más sencillo del mundo, pero yo te digo que lo escuchás un minuto y ya no entendés nada. Te queda la cabeza como... Che, algo que me quedó colgado ahí, Tucu, te voy a preguntar. Tucu, que le diagnosticaron un poquito celíaca. ¿Cómo hace para trabajar con Sí. harina? Bueno, cuando ahora, por suerte tengo mucho trabajo, no consumo harina. Pero ¿y cuando trabajas con ella? No, uso tapaboca, Sí. pero no más allá de la pandemia uso tapaboca y cero harina. Entonces hago dieta gluten free totalmente. No consumo pan. Sí, no, o sea, sé que no lo consumís, pero el contacto con la harina, porque muchos dicen también que el tener el contacto indirecto también te perjudica. Yo soy intolerante. O sea, cuando se satura mi cuerpo de harina, ahí empiezo con vómitos, voy al baño muy seguido, náuseas, todo. Me pasó en diciembre. En diciembre estuve elaborando muchas cantidades de pan dulces y budines y Claro. me sentía muy mal, la pasé muy mal. Igual seguí trabajando. Pero fue por eso. Ahora estoy con ese cuidado. Es que en realidad, lamentablemente, amo hacer pan. O sea, amo todo Sí. lo que es panadería, me encanta. Es que es un arte de verdad. Yo me enamoro el olor del pan horneado, los olores de la fermentación, porque cada tipo de pan, un pan brioche tiene un olor y un aroma cuando está fermentando que es de otro mundo. O sea, yo me enamoro de todas esas cosas. Un brioche, para que no Eso. sepa, es un pan cargado de materia grasa. Lleva mucha manteca, lleva leche, lleva huevo. Es el típico bizcocho relleno de dulce de leche que es bien amarillo, Sí. que queda amarillo en realidad porque le usan colorantes, no por cómo lo hacen. Generalmente te lo venden así. Pero es ese pancito, ese bizcochito súper. Que es un pan dulce dentro de todo, Ujú. pero que es muy cargado de sabor y mantiene su forma, lleva un proceso largo. Pero es muy cargado de sal, entonces necesitas como más levadura también para impulsarlo Claro. que levante. Entonces, Sí, no es justamente eso, hablando de levaduras. Porque una de las preguntas que me hicieron por Instagram, mira, me decían a ver cómo me sentía yo con el tema de la fermentación mixta. Me dice, fermentación mixta, ¿cómo la ves? Y le empecé a hablar de fermentación, de alimentos, de bebida, de esto que lo otro. Me dice, no, del pan, de mezclar levadura masa madre con una levadura. Preferentemente, o sea, se prefiere siempre la levadura fresca porque va a reaccionar mejor.
que la química, y la química tiene más olor, la fresca pierde el olor cuando fermenta, la química muchas veces, a veces no. Entonces, sí, hay que amigarse un poco. A mí me costó, porque yo me había pasado de la masa te fuiste madre muy naturista me fui, para el otro lado, claro. Me fui con todo, Te dijiste, me fui volvé. con el kefir, me fui con. Sí, hubo una época que era muy fermentado, orgánico. O sea, tuve que volví a la realidad y sí, hay que usar un poco de Hay que usar un poco de las dos. levadura. Que se puede usar, no es que no se pueda usar. Porque hay gente que dice, no, o solo de masa madre o solo de levadura. Y no, podés usar las dos. Podés usar ambas. Tranquilamente. Ujú. Vas a obtener lo mismo. Si vos le respetás el tiempo al pan de masa madre con el 1 o 2% de levadura que dice Tucu, vas a tener las mismas propiedades. No te la estabiliza. Claro. Lo único que hace es estabilizarte. Te aseguras de que va a elevar y que va a estar bien. Nada más. Claro, si vos querés hacer Y un pan en el momento, ponele, usás la levadura que llevaría ese pan, por ejemplo, y usás masa madre, podés hacerlo también. Vas a tener todo el aroma y el aspecto del pan de masa madre. O sea, es más organoléptico lo que ves Ujú. que en realidad de las propiedades de la masa madre propia. Pero se pueden usar. O sea, Se pueden no usar. es que no se pueden usar, que hay que usarlas separado, no. Puedes mezclarlas, no pasa nada. Y hay todo un tema también, por ejemplo, con lo que es los panificados nuevos. Se llaman nuevos, son de la época de la década del 80, que sale la baguette, surge la baguette. Es verdad. La baguette es algo muy cargado de levadura, pero se puede llevar a masa madre. Yo trabajé en un restaurante francés que tenía muy buen porcentaje de masa madre y apenas levadura y quedaba muy bien. Entonces, bueno, la idea es cómo voy adaptando yo una receta para llevarlo a masa madre. También hay recetas de pastelería que de a poco se le va introduciendo la masa madre. Los restos, ¿viste? Cuando ya la masa madre es una colonia de bacterias que cuando llega a su punto máximo es que vos lo usás para hacer pan. Si no, empiezan como a morir. Y lo mismo que cuando descartás para alimentarlo con nueva harina y nueva agua, ese descarte se utiliza para otras recetas. Bueno, eso se utiliza en la pastelería, por ejemplo, para las masas de las tartas. Para las masas de asar. Ese descarte. Entonces lo que haces es darle valor agregado, o sea, nutricionalmente hablando, a un producto que antes no llevaba. Y ahí está esa nueva tendencia de ir desarrollando esas recetas con esos descartes, con masa madre. Claro. Termina teniendo un poco de actividad porque le estás incorporando harina nueva y estás comiendo algo más nutritivo y estás adaptando una receta de pastelería al mundo de la masa madre. Por suerte, gracias a Dios, está toda esa tendencia. ¿Hasta qué punto llega el uso de la masa madre en pastelería? Que si mal no recuerdo, el clan Roca hizo un helado justamente de masa madre. Helado de masa madre. Nunca me lo hubiera imaginado. Por eso te digo, o sea, se está tratando de reinventar todo de lo que venimos hablando desde un principio. Es como tratar de traer todo lo que ya había, darle esa vuelta de rosca que dice la Tucu y ver si funciona o no funciona. Y es parte del proceso gastronómico, del proceso de cocina. Es parte del proceso de crecer uno como cocinero también. Claro. El probar, y si sale bien, y si sale mal, bueno, pruebo por otro lado. Pero probar, tratar de innovar, siempre tratar de impulsar a conseguir cosas nuevas. Es eso, sí. No solo nueva, ¿no? Sino que estás aportando algo nutricionalmente. O es readaptar, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día que creo que lo comenté contigo, el tema de cocinas regionales, ¿viste? De traer una receta de otro país y traerla acá y readaptarla con los productos que hay acá. No sé. Sí, porque a lo mejor lo que decíamos, sí, es que lo decíamos, a lo mejor no conseguís Bueno, eso es parte de también. los ingredientes de la cocina regional, pero podés reemplazar por algo que sea parecido Claro. y de esa manera traerlo realmente, Traerlo ¿no? para acá Adaptarlo. y adaptar esa misma receta con los productos que tenemos acá localmente. No es que porque sea francesa porque sea francesa la receta, tengo que usar ingredientes de Francia. Yo no consigo Claro. un chardonnay del Chateau de no sé qué en Francia, ¿entendés? Acá. Me pasó de desarrollar una receta. Yo he tenido buenos retos con las harinas, buenos retos. Sí. De desarrollar una receta de hojaldre francés. Este restaurante francés donde trabajé venía de Chile. Las recetas vienen con las proporciones y las materias grasas de Chile.
Y cuando las tratás de hacer acá, cuando quisimos hacer acá, negativo. el hojaldre no, porque ahí hay otro cambio. Nuestra manteca no tiene tanta proteína, no tiene tanta grasa como tienen en Chile, entonces el hojaldre no levantaba igual, no se secaba rápido. El nuestro tiene como más aceite porque no tiene tanta grasa, entonces cuando se corta se separa el suero de la leche, de la grasa de la leche, queda como más aceitoso el nuestro porque no tiene tanta proteína, entonces el hojaldre no nos quedaba igual. Y tuvimos que readaptarlo sin tener que usar margarina química, ¿no? O sea, para hacer hojaldre. Ahí sí. Entonces nos pasó que tuvimos que adaptar ese hojaldre francés, que venía de origen chileno, la receta, a uruguayizarlo. Sí. Y es eso, es tratar de traerlo hacia acá. Más allá de traerlo, tratar de readaptarlo. Claro. Como venimos diciendo. Las levaduras. Bueno, los conocimientos de uno, ¿no? Claro, y si no, lo trata de investigar y ahí es donde vas creciendo. La investigación es la base. Más allá Porque de la cocina y la panadería tiene mucho de que te equivocás, dale. Analizar hasta cómo estaba el clima el día que te pusiste a hacer el pan. Porque también es uno de los factores que te cambia muchísimo. Si se hace calor, si hace frío, si hay humedad, si no hay humedad. Pura humedad. Siempre te dicen que cuando hay humedad que la masa se comporta diferente. O sea, es más, lo ves, no sé, si ves a alguien trabajando con masa, si hay más humedad, se nota que tiene una consistencia como algo diferente. Claro. Me ha pasado de ver a alguien haciendo tortas fritas y decir, ¡buah! Hay mucha humedad, está como pegajosa la masa. Y porque justamente lo que decíamos hoy, el gluten tiende a absorber agua. Uh-huh. Entonces, ese ambiente va a terminar en tu masa. Depende del tiempo que lo dejes, obvio. Los Pero ñoquis, los famosos ñoquis. Un ejemplo famosos son los ñoquis. ñoquis. Los ñoquis, es cierto. Los ñoquis caseros, si hay humedad, ¿por qué te quedan una piedra? Porque le tenés que poner harina. Si no haces con la papa caliente, para que se estabilice la masa, y después te quedan una piedra, ¿no? es imposible de comer. Pero eso es como algo casero. Eso es como es habitual que la gente haga ñoquis caseros. Es un ejemplo como más visible de cómo te reacciona la masa. Seguro. Pará que se me fue, tenía la pregunta ahí. La tenía acá y se me fue. Eso, levaduras. ¿Cuál preferís usar? Química. La química, la fresca, la masa madre. La masa madre ya sabemos que sí. La masa madre a full, pero. O los leudantes químicos, porque esa es otra también. Porque hay mucha gente que hace pan con leudante químico. Y leudante químico me refiero al polvo de hornear, por ejemplo. Sí, ese que te viene en el sobrecito rojo. Es. El de toda la vida. No he hecho pan de soda, como se le llama. El pan de soda. No he hecho. Sí trabajo mucho los escones, y como los escones llevan gran cantidad de bicarbonato, de polvo de hornear, más o menos sé cómo reaccionan, pero no es algo que me llame la atención. Porque generalmente también el polvo de hornear incide en el sabor de las cosas, lo deja arenoso, lo deja como, te genera como mucha saliva acá atrás. Todo lo que consumas con mucho polvo de hornear, no sé si... Yo soy como muy sensible a ver qué me provoca cuando utilizo los ingredientes. Entonces como todo lo que tenga con mucho polvo de hornear a mí me genera una fea sensación. Entras como a salivar mucho más de lo normal. Sí. Y ahí te das cuenta al toque. Sí. Ahí te das cuenta. Entonces levadura fresca es lo que más llegas a usar. Levadura fresca, sí. Sí, después de la masa madre, levadura fresca. Que ojo, masa madre pueden haber de varios tipos. Y de varias formas. No se puede alimentar la masa madre. Yo ahora estoy experimentando y está muy bueno. Tengo kefir y le doy agua, o pongo la masa madre al lado del kefir. Sí. Y se me cruzan las enzimas y mi masa madre tiene sabor frutal ahora. O puedes hacer masa madre de centeno, que te va a quedar con sabor a cerveza. Y poder ir jugando también con esas levaduras. Hay mucha gente que hace eso. Trata de darle otro sabor a su masa madre para ver si influye tanto en el pan o en las propiedades del pan. Termina influyendo. A ver, en el caso del kéfir, vos al alimentarla ¿la alimentabas con kéfir o simplemente la tenés al lado? Lo tengo al lado. Simplemente pensé que le dabas un poquito de... Tengo un estante que son todos los fermentados. Claro. Tengo kombucha, tengo varios tarros de kefir, tengo kefir de leche. Tengo como mi estante de fermentados. Y de ahí va todo para ahí, cuando haces una sriracha, cuando haces una fruta, pero lo que sea. Si yo dejo la masa madre al lado de...
ya se empiezan a cruzar. El olor yo lo siento, yo soy muy de oler las cosas, de ver qué le pasa cuando vuelo. La masa madre tiene eso de que vos, siempre dicen mis amigos, son como tus hijos, porque en realidad tienen un poco de ADN y vos ves cómo se comportan, el olor, qué le pasa, qué no le pasa, cuando levanta, cuando no levanta. Yo, mi masa madre, esta es nueva, pero yo que trabajo con masa madre hace como 5 años. Sí, y eso se lo ves, te das cuenta. Vos decís, vos, acá está pasando algo porque la masa no se está comportando como siempre, o qué le pasó que está pasada de fermentación. ¿No? Claro. No te habla, pero en parte sí. Más o menos. Claro. Sí, te habla de acuerdo a cómo va reaccionando. Claro. No, es un viaje, el tema masa madre es un viaje. Y mientras más te metes, más es peor. Porque más empezás a investigar y más empezás a tratar de buscarle otras formas de hacer que esto y que lo otro. Pero en cuanto al kéfir, es una de las cosas que decía tú. A ver, es como alimentarla con agua de peras, por ejemplo, o agua de... ¿Qué es alimentar? Añadirle. Añadirle. Ahí está. La alimentación de la masa madre es cuando vos sacaste una parte para hacer tu pan, lo que sea, vos eso lo pesás y en base a ese peso le agregás harina y agua para que quede más o menos la misma cantidad de masa madre que vos tenías al principio. Entiendo. ¿Ah? Entonces vos... O sea que la masa madre tiene una duración eterna. La que vos dispongas. Mientras tengas voluntad... Antes las panaderías se medían por cantidad de años de la masa madre. La calidad de la panadería te decían una masa madre de tantos años. Sí, de 70, 80 años, tranqui. 100. ¿Y cómo haces para que...? Porque eso en algún momento no se pierde. Lo digo desde el conocimiento absoluto porque la verdad que no... O sea, si lo dejas, nunca he trabajado con masa madre, por ejemplo. Si lo dejas de alimentar, ese recambio, o si lo dejas de usar, sí, va agarrando menos fuerza y se te puede echar a perder. Ahí está. Pero si vos lo mantenés, o sea, haces el mantenimiento, puede durar lo que vos dispongas. Mientras vos la cuides y tengas ese cuidado de alimentarla, si lo usás todos los días, obvio, va a estar siempre alimentada. Pero si lo usás cada 2-3 días, ya claro. ese recambio va aguantando. La masa madre es arrancar, probar y darte cuenta que los sabores que quedan en el pan es distinto. Sí. No tiene punto de comparación con un pan ni de panadería ni un pan comprado en el supermercado. Ahí me dicen, claro. cada tanto me saltan en casa y me dicen, vos, a ver cuándo hace uno de los panes esos que quedan ricos. De los panes esos que quedan ricos, esos son los de masa madre. Son los de masa madre y te lleva un proceso de 12, 24 horas a veces de hacerlo. Claro. Y otra cosa, que a mí me pasa, yo tengo como mucha conexión energética con lo que hago. Sí. O sea, si yo estoy mal, el pan no me queda. No te queda. No te queda bien. No te queda. Pero eso es un poco una regla básica también dentro de la cocina. Si vos caes medio mal a donde sea o estás preocupado por otra cosa, ya lo que estás haciendo no te sale del todo bien. Con Miguel lo hablábamos en el episodio pasado, que él decía, trata de no ir mal a donde vas a cocinar. O sea, si estás mal, mejor tomate ese día. Sí, de verdad. De verdad. Claro. Pero bueno, uno a veces tiene que trabajar y dale. Cuando estés exigido que tenés varios pedidos que sacar, tenés que hacerlo igual. Sí. Si Sí, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Creo que eso no es tanto. Pero otras cosas sí te inciden. O la frustración de que no te sale algo. A veces como, pará, tirá todo, anda, yo no fumo, ¿no? Pero anda a dar una vuelta a la manzana, despejate. Claro. Cambiate la cabeza. O hace otra cosa, despegate de eso y después volvé. Otra cosa y volvé. Y ahí te va a salir. El pan creo que es mucho más sensible, o sea, porque por lo menos a mí me pasa que el pan es como muchísimo más sensible a eso, porque estás trabajando con tus manos, estás trabajando con la concentración, el calor de las manos, la mujer desprende más calor en las manos que los hombres, por lo tanto se te puede pasar más la fermentación, porque lo activas mucho más la levadura, y esto que estoy diciendo de las manos es real, pasa en el sushi. Los hombres son mejor para hacer sushi que las mujeres por cómo incide la temperatura de las manos. Yo las tengo heladas las manos. O sea, el pan es todo como un ritual. Yo lo amo, pero es todo como un ritual. No es tipo, tiro harina, hago, chao, listo. Sí, hay como, ¿viste como la gente que se toma su tiempo para hacerse el mate? Bueno, sí. Claro. O la gente que se toma el tiempo para hacerse el café. Ese mismo tiempo para el pan es lo mismo. Termina siendo un ritual. Mi hermano es panadero, ha trabajado en distintas panaderías, ahora no está en eso, pero... Y cuando me ve hacer pan, él me dice, no, pero yo lo hago así y así, y capaz que los dos tenemos nuestros métodos y los dos llegamos a lo mismo. Sí.
Pero no nos podemos mezclar, o sea, yo no me puedo meter en la mitad de su proceso y terminarlo como lo hago yo, ni él se puede meter en el mío, porque a veces me ayuda en la elaboración. No nos podemos meter porque es como cada maestro con su librito, cada uno empieza a desarrollar su técnica de bollado, su técnica de leer la masa, su técnica de, bueno, para mí ya está pronto para mandar al horno, para mí no, para mí le falta elevar un poquito más, se nos va a pasar, no se nos va a pasar, que son todas cosas que tenés que estar viendo cuando haces pan, si se te pasa el leudado o no se te pasa, cómo lo armás con los pliegues, cómo lo bollás, o sea, con qué tenacidad le das a la masa. Hay masas que necesitan más, hay masas que necesitan menos, hay masas que se tienen que pasar por la sobadora. Yo nunca había pasado masas por sobadora, eso lo aprendí hace poco con mi hermano probando recetas. Me dice, no, el pan de Viena vamos a pasarlo por la sobadora porque en las panaderías viejas se pasa por sobadora. Bueno, y lo pasás. Eso. Y lo pasamos por sobadora. No era el pan que queríamos llegar, pero yo vi que sí actuaba, porque para mí la ley era, si hay levadura, no se puede desgasificar mucho, no se puede sacar mucho palote, no se le puede dar mucho palote. Eso era lo que yo tenía como mis conocimientos, ¿no? Pero por eso digo, cada uno va desarrollando como sus propias teorías panaderas y como sus propias lecturas de lo que está trabajando, cómo lo está trabajando y a lo que quiere llegar. Claro, y después después ese intercambio también que tuvo tú con el hermano, por ejemplo, también influye, porque ellos tienen un conocimiento, el hermano tuvo otro, y llegaron o al mismo camino o cruzaron sus técnicas o sus cosas y dijeron, bueno, hicimos tremendo producto acá con lo que vos sabés y lo que yo sé. Al final el pan entonces tiene una cierta personalidad. Bien, termina teniendo. Y, por ejemplo, en el caso de la masa madre, si yo, por ejemplo, hoy arranco una masa madre acá y vos al lado mío arrancamos con las mismas proporciones Sí. que el otro, tu masa queda distinta a la mía. Va a ser diferente. Sí. Por un poco del tema de bacterias que están en el mano también. Claro. Entonces, vos llevas una carga bacterial propia, normal, de todo el mundo, que todo el mundo tiene. Sí, todas las personas. Que a medida que yo veo... Que descubrieron que la masa madre tiene las bacterias tiene el ADN de las personas. O sea, en Europa está tan de moda y están como... que están investigaron que la masa madre termina teniendo el ADN de la persona que lo hace. Eso no lo sabía. O sea, a ese punto de conexión. O sea que si tendrá personalidad entonces ese pan que sale de la masa madre. Por eso mismo. Es un disparate. Cualquier pan, porque en realidad vos cuando estás tocando la masa le estás transfiriendo. Y sí, le estás dando algo de vos. Muy romántico. Romántico. Se estás poniendo. Claro, ¿me entendés? Cuando estás amasando ahí, te estás dejando energía vital. Se amasa a mano desnuda, o sea, no es necesario ponerse guantes o no se requiere. Bien. No necesitas. O sea, hay gente que sí, que usa guante y lo que sea, pero eso es simplemente para no ensuciarte vos. Claro. No. Sí, porque he visto de repente que Tema de que para manipular de repente hay gente que utiliza guantes. Sí, en programas de televisión puede ser, por tema de tiempos, para grabar o para lo que sea. Pero generalmente no. Chao. También para no lavarse las manos. Generalmente no, te metes de cabeza y después te vas y te lavas las manos. Tampoco que tenés alquitrán en las manos, ¿no? Claro. Harina. ¿Te respondieron alguna cosa vos en Instagram? A mí la gente que responde no le voy a contestar. Bueno. Me preguntaron de la focaccia. Ya hay gente que... Yo soy fiel admiradora de la focaccia. Al restaurante que voy dejo la receta de focaccia. Sí. Una buena focaccia, me preguntaron, una buena focaccia lleva te pidieron recetas directamente. Sí. Lleva bastante aceite de oliva y un buen amasado. Si no, no queda. Y mucha agua. Es uno de los panes de alta hidratación que decíamos hoy. La focaccia, Exacto. el ciabatta, bueno, los de masa madre, por supuesto. Respetar la fermentación, los pliegues. Eso. A ver. La focaccia sería un programa aparte. Focaccia se puede hablar porque es un proceso con la largo. historia que tiene. Pero vamos a dejarle consejos a la gente. Consejos. Sí. Bien. Como para que sepan hacer sus panes, ¿no? Para que tengan como una regla básica para hacer sus panes. Para que no veas más vos en Instagram esas masas medias raras que hace la gente, que se rompe todo. Claro. Sin irse a panes muy extravagantes, nada de eso. Lo más casero posible. ¿Cuáles serían como los pasos a seguir? Claro. Un pan bien básico serían 30 gramos de levadura. Me lo da con número y todo. Sí. No, porque 30 gramos de levadura. Te lo vas a poner con una cucharadita de azúcar, una cucharadita de harina y 2 cucharaditas de sal.
¿le Perdón, pones? de agua. No, de agua. Ta. Perdón. Ay, perdón. Repito, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de harina, 2 de agua, 30 gramos de levadura. Y con eso podés hacer un pan, 1 kilo de harina, 600 gramos de agua y 50 gramos de grasa. Listo. Ahí con esas proporciones puedes hacer unos ricos panes de campo, que lo que vas a hacer es esperar que espume la levadura. Después mezclas el agua tibia con la harina y esa levadura y le pones unos 10-15 gramos de sal. Lo vas a dejar levar 1 hora y media y después lo vas a separar en las formitas que te quieras dar, si los quieres redonditos. Si tenés una bandeja de muffin podés hacer redondelitos y ponerlos a la bandeja de muffin, que te van a quedar redonditos preciosos. Sí, la forma igual depende de cada uno, ¿viste? Le da la forma que querés. Eso sí, cuando formen, traten de darle la mayor tensión posible al pan. O sea, que quede firme el bollo de pan. Sí. Para que se entienda. Ahí está. Que quede firme el bollo de pan cuando yo lo formé y lo voy a dejar a que leude para después hornearlo. Que no me quede un pancito blando ahí. ¿Cómo? Tipo carta. Agarran la masa y empiezan a cruzar una punta con la otra de varias veces. Ahí está. Y después hacen el bollito ponen los pliegues para abajo y le dan con la mano la forma redonda, tratando de apretar para que se tensione la masa. Pero la idea es esa, que quede un pan firme en la bandeja ya pronto, ¿viste? Para que después leude y vaya al horno. Uh-huh. Así que, resumiendo la receta de la tucu, 600 de harina, 30 de grasa. 1 kilo de harina, 600 de agua. 1 kilo de harina, 600 de agua. 50 de grasa. 50 de grasa, 30 de levadura con un poquito de azúcar y agua tibia. Agua tibia y un poquito de harina. Eso se hace generalmente para que la levadura se active. Es lo que se llama la activación de la levadura. Entonces vos ahí le das como que ese power que necesita para que tenga todas sus bacterias activadas, toda esa levadura esté bien activada y que mi pan quede mucho más grande. Que leude de buena manera. Claro, que leude parejo. Exacto. Después amasamos hasta que la masa quede lisa, ¿no? Porque generalmente... y la grasa tiene que estar, derretida. Porque generalmente lo que pasa también es que la gente no termina de amasar. Y todo lo que es panificado siempre tiene que estar lo más liso posible, porque cuando está liso quiere decir que está pronto para elevar por última vez. Si está como celulítica la masa, seguí amasando porque le falta... Claro. Es que es una imagen mental que ya te das cuenta. Ya está, ya con que te digan eso ya sabes cómo. Exacto. Vos dale hasta que quede bien lisa la masa. Y ahí lo dejas fermentar ya con la forma. Primero fermenta el bloque o toda la masa. Sí, toda la masa entera. Exacto. Y después con la formita que le quieras dar, tiene que duplicar su volumen o hasta a veces triplica con esa cantidad de harina. Y la temperatura ambiente tiene que estar por arriba de los 25 grados. Si estamos con unas temperaturas de 12 grados, está muy frío. 15 grados hace mucho frío y hay que dejarlo en algún lugar que esté un poco templado. O va a demorar más simplemente en llegar a ese leudado. En vez de leudar en media hora, ponerle a 28 grados de temperatura ambiente, la masa te va a leudar si estuviéramos a 12, ponele, te va a demorar 1 hora. En lugar de media hora, 1 hora. Claro, tenés que dejarlo más tiempo. Mientras más baja la temperatura, más tiempo. Sí. Más tiempo, exacto. Igual termina quedando más rico, ¿no? Porque las fermentaciones largas son fermentaciones lo que se llaman lácticas y son de periodos largos, quedan menos ácidos el pan. Termina quedando más rico. Eso es verdad. Voy a practicar eso. Le voy a poner en práctica. Sí, vas a ver cómo es. Por eso algunos panes se llevan a la heladera. Se hace la masa, se lleva a la heladera para que vayan a fermentar lentamente. Espectacular. Pero espectacular. Eso es un pancito rápido y no tiene complicación de masa madre ni mirá, eso ahora me volvió porque la estaba pensando y me había olvidado. ¿Puedo cambiar? Porque es otra de las preguntas que te hacen muchas veces. ¿Puedo cambiar el agua con la que yo le pongo el pan? ¿O puedo agregarle algún puré de verdura, de fruta o algo de eso a mi masa? Y que me quede un pan de frutilla, un pan de berenjena. Pan con gusto sería. Sí, saborizado. Con saborizado. Que es una de las preguntas que mucha gente hacen. Lo que tenés que tener en cuenta es la humedad que le estás agregando. Por ejemplo, el pan de hamburguesa clásico es un pan de papa, porque lleva puré de papa, que es lo que le permite esa esponjosidad, porque la papa tiene muchísimo almidón, entonces ayuda a que quede esponjoso.
Pero si vos le vas a poner, por ejemplo, la remolacha, tenés que tener cuidado la cantidad que le pones ¿vas a usar puré o vas a usar el jugo? ¿Qué vas a sustituir? Porque si sustituís jugo, le sacás agua y compensás con eso. Vas a usar puré, tenés que tener cuidado porque te va a aumentar la humedad. Entonces le vas a agregar más harina y tenés que tener cuidado de que no te quede duro el producto final. El uso Y de a los su puré vez, tienen que tener en cuenta también de que cuando están usando puré que usen puré frío, que no lo usen caliente, que no lo usen tibio, porque eso va a generar vapor y va a generar más humedad. Terminás agregando más harina y te pasa como los ñoquis que decíamos. Que hoy, te quedan como piedra. Claro. Después, el tema de la cantidad de azúcar. La calabaza, la remolacha, que son cosas que se usan para teñir los panes, tienen mucho azúcar. Por lo tanto, va a requerir que la levadura trabaje distinto, porque la levadura se alimenta de los azúcares. Entonces, tenemos que tener cuidado y ir probando a qué queremos. ¿Qué queremos? Más color, usamos jugo. ¿Queremos más sabor? Usamos puré. Pero ahí tenemos que empezar a bajar un poco e ir graduando, dependiendo de la cantidad de color que queremos o de la cantidad de sabor que queremos, ir graduando los otros ingredientes para respetar siempre lo que hablábamos hoy, el porcentaje de panadero, si no pierde estructura nuestro pan. Claro, Entonces, no es si a la agregas receta que azúcar, tengo, no es agregarle 200 gramos de puré y me queda, no. Porque te va a pasar lo que está diciendo Mariana, que no. Sí, tenés que relacionar todas las proporciones para que te quede bien. Claro. Lo que podés hacer es agarrar una receta base de un puré que busques y, mira, una receta de puré de remolacha. La primera dudo que te quede, porque depende de dónde sea la receta, depende también de la cantidad de remolacha y el agua que tengan y la época de cosecha. Insisto, lo mismo porque realmente incide. Y de esa receta base vos ir desarrollando tu receta, y era lo que hablábamos hoy, probar, porque la panadería tiene eso de probar, porque te va a incidir el horno que uses hoy y capaz que mañana no usas el mismo horno, también te va a incidir el producto final. El horno, si lo tenés prendido, si lo tenés precalentado, el horno si tiene humedad dentro del horno, que también es importantísimo para un pan, para dejarlo crecer parejo, para que crezca bien. Que hay mucha gente que no lo hace y no lo hace porque no sabe. De agregarle una bandeja con agua en la parte de abajo del horno, los que tienen hornos con... No, yo no lo sabía. Le agarras una bandeja con agua y eso te genera todo vapor ahí adentro, porque esa agua va a hervir. Claro. Entonces vos cuando pones ese pan, ese ambiente húmedo, húmedo y caluroso ahí adentro, va a hacer que tu pan crezca mucho mejor, mucho más rápido, mucho más parejo, ¿no? Y tengas una miga hasta inclusive mucho más rica. Mira vos. ¿No? Después, a lo último, si querés que se te dore más el pan, lo único que haces es retirar esa bandeja que tiene agua Sí. y lo dejas un ratito más al pan ahí adentro, se termina de dorar y listo. Pero son como crearle esos ambientes al pan como para que crezca, para que se cocine bien, para que leude bien. O sea, La fuga de calor es algo típico en los hornos, que no nos permite que el pan se cocine parejo. Sí, que vos lo sacás y te sale de un lado más alto, de otro lado un poquito más tenés que ir bajito. girando, viste, dentro del horno porque sabés que por acá no me cocina tanto, se me dora de un lado más que del otro. Una técnica para eso es tener una olla de hierro o una olla de barro y si son panes chicos o cantidades chicas de pancito, lo que sea, es hornearnos dentro de las ollas. Claro, precalentás la olla dentro del horno y después agregás el pan adentro de esa olla. Mira Lo vos. cocinas ahí dentro. Hay más secretos de lo que uno pudiera pensar en este campo, ¿no? En este rubro. O sea, es muy amplia lo que es el arte panadero, es muy amplio. Igual todos esos secretos suenan a muy artesanal, muy natural, muy de años de desarrollo. La panadería siempre fue algo muy artesanal, algo que se hizo toda la vida desde cero. Después empezó la industrialización, sí, lo que hablábamos hace un rato, pero el arte panadero es creo que de los mejores que tiene la gastronomía en realidad. O sea, de los que más tiempo lleva también. Con recetas químicas cualquiera panadero. Bueno, eso es verdad. Bueno, lo que decía, para establecer lo que decía ella, en las grandes panificadoras ponen muchos aditivos para establecer una receta que puedan producir en serie, uno atrás de otro. Y lo único que hacen es hacer como una pasta. Claro. Una pasta, en vez de una masa, hacen como una pasta y esa la van tirando en moldes y esas quedan. Y así sacan millones y millones de piezas de pan. Millones en horas. En nada. Exacto. No, pero es así. Es como todo en la cocina, ¿no? Hay un robot que hace muchas cosas en una, que no voy a decir la marca, pero
Claro, con eso cualquiera es cocinero, ¿no? Ah, ese que le pones todos los ingredientes y te saca el pan. Claro, porque es buenísimo. Es buenísimo. Yo lo usé para hacer helado en un restaurante, todo lo que vos quieras. Pero lo que hace eso, en realidad, tiene muchos años de teorías de escuela de cocina aplicado ahí. Y con eso cualquiera es cocinero. Claro. A ver. Sí, así cualquiera hace pan. No le quita que sea práctico. Las cremas, salsas, te deja todo perfecto. Sí. Temperatura, no se te Te da pasa todo. nada, no se te corta nada. Pero es más o menos lo mismo. Con eso cualquiera es cocinero. Claro, pero te va a salir, ahí te va a salir un producto muy estándar. Porque vos agregás lo que Claro. tengas que agregar Vos agregás y lo el que producto dice. siempre va a salir más o menos igual. Sí. A Exacto. ver, no quita de que sea práctico, que a veces. Sí, práctico es Sí, un montón. Aparte sale un juego. Es verdad. Son máquinas que uno las adora porque, claro, te resuelven todo en un momento. Pero si vas a como vos realmente te gusta cocinar o como vos te gusta que salgan los panes en este caso, no la usás. No la usás. Son dos grandes vertientes, artesanal y estandarización. O sea, todo lo que sea aditivos, químicos y demás, uno tiene que pensar que es parte del proceso de estandarización. Chao. Porque lo artesanal no siempre sale igual, eso es real, y hay muchas variables, entonces si no tenés nada que te lo estandarice o te ayude a estabilizarlo, porque lo artesanal no es estable, Claro. en eso estamos de acuerdo. Son dos líneas de trabajo distintas. Claro, pero nunca te van a salir dos productos iguales de forma artesanal, como sí puede ser de forma química, ¿no? De forma con aditivos y demás. Es verdad. Para poder llegás, pero no idéntico, no. Idéntico. No. O sea, es como cuando haces, para que tengas una idea, budines. Estás haciendo budines, ¿viste? Haces una camada de recetas haces una tanda de budines Sí, y todos te revientan de una forma diferente. Ujú. ¿A qué me refiero con reventar? A cuando vos ves el budín arriba y tiene como una grieta, que eso Sí. se toma en el horno por el leudado, por la levadura química, lo que sea, y todos te revientan diferente y es la misma receta. claro. Entonces, un poco tiene que ver. Diferente es a ese budín que viene en un paquetito, Ah, que vos lo abrís y Te venden que son la todos más o harina menos igual. sí, te venden la harina preparada, de verdad. Ya te vienen con todo y tirás ahí con un poco de leche y mezclás y chau. Desastre, qué desastre. Pero está, es un poco también el consumismo que ha llevado a eso y la falta de tiempo. Y por la plata baila el El mono. pan lleva horas. El pan lleva horas, lleva el respeto Sí. de tiempo y es lo que más hay que respetar. No se puede, si quieres hacer pan, no puedes estar apurado. Eso es verdad. Podés hacer un pan de pita. Un pan de pita, podés usar la misma receta que pasé sin usar grasa. Lo metés en el sartén, te va a levantar, listo, chao. Es el pan más rápido que podés hacer. Sí. Un pan de pita. Hay montones de. O panes chatos, inclusive hacer una masa de torta frita clásica, ponele. Y lo tirás a una Exacto. plancha bien caliente y te queda el típico naan y tal de hindú. Ujú. El naan indio es eso. Es un pan a la plancha nada más. O cuando haces un pan a las brasas. La masa que pasó la tuco ahí, lo tiras arriba de las brasas. Y te queda. Lo haces chato y lo tiras arriba de las brasas. Si lo haces grande, el calor de la parrilla no te va a dar para. No te va a dar, claro. Entonces, lo Diferente haces es un chato y horno lo que da calor más uniforme. Lo dejas leudar una vez, lo achatás, dejas un ratito más, lo tirás arriba de la parrilla y te queda tremendo pan a la parrilla. Pan en la El parrilla. agregado, ¿no? Del humo, de las brasas, de lo que sea, de la parrilla. Claro. Pero está, eso es aparte del pan. Pero a todo esto, ¿qué estamos? En hora. Y ya estamos en bien. una hora, No la retenemos 20:04. más a la Tucu. 20:04. Le agradecemos por esta Por charla. favor, un placer, me encantó. Porque cuando quieras, ya sabes. Cuando quieras, ya sabes. Tucu, antes de Sí. irte, contanos tus redes sociales, donde te podemos encontrar. Ahí, eso. Redes sociales es Mariana_Tucu, es en Instagram. Y en Facebook me encuentran por Mariana Tucuna, en fanpage. Ahora estoy con todo lo que es panadería y pastelería artesanal. Hago pedidos particulares y también estoy trabajando para algunas empresas terciarizándoles mis productos. Espectacular. La Tucu, Por ahora, cada por ahora- Navidad te tira un lote de panes dulces, de budines, cosas de eso. Espectaculares. fuerte ¿Cuándo este fue? Sí, salado. ¿Cuándo fue que sacaste la canasta esa de chocolate que tenías? la canasta de chocolate. El año pasado hice para el Día de la Madre canastas comestibles. Eran todas galletitas de Si mal no jengibre recuerdo, era comestibles. la misma canasta la podías comer.
La misma Sí. canasta. No era que Qué era bueno. la canasta, que era un canasto que ella te daba productos, no. Una galletita de jengibre. Ujú. Hizo un, Sí. un empaque comestible. Sí, sí, y la te canasta llevabas y te la comías podías comer. Canasta. Exacto. Una locura la cantidad Qué buena que idea. que hace Tucu. Y cuando estoy aburrida me pongo a ver qué se puede crear. Divertido. Eso está bien. Eso está muy Y bien. también trabajo mucho los chocolates. Me gusta mucho la parte de chocolatería. La hemos visto templar a la Tucu y arranca a tirar paleta y chocolate para un lado y para el otro. Y es un disparate. Una hermosura lo que hace. Tucu, gracias por venir de vuelta. Gracias por estar. Muchas gracias. Por a ustedes participar. y a las Cuando órdenes, quieras, cualquier cosa. ya sabes, cuando quieras, el tema que quieras conversar, me decís, me pasó esto, lo charlamos. Coordinamos, lo charlamos acá y vamos arriba. Coordinamos para focaccia, que es lo que pide la gente. Y Cuando y quieras. hablamos un Bueno, poco de cuando eso. quieras. Coordinamos y hablamos sobre focaccia. Me encantó. Exacto. Vamos arriba. Un Gracias, abrazo. Gracias. Nos vemos. Bueno, este ha sido el episodio 13 Sí, es verdad. de Casero Podcast. Es verdad. Hoy hablamos Mandar el outro. de pan. Hablamos de Esperamos pan. que lo hayan disfrutado un montón. Mariana Tucuna con nosotros. Una soy genia, Nildo. una genia, la verdad. Soy Nildo. Ahí lo tenemos a Matías MSK1 o Matías Tolosa. Matías Tolosa, para el mundo de los mortales. Es verdad. Y les mandamos un saludo enorme. Que pasen bien. Chao.